Hola, soy Héctor Osvaldo Chomer, profesor titular de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y esta es una clase que dicto en mi condición de miembro del Tribunal de Readmisión a los efectos de ponerlos en autos respecto de algunos temas de derecho del consumidor. ¿Qué es el consumidor? ¿Qué es el derecho del consumidor? Algunos hablan de que es la contracara del derecho comercial o una de las facetas del derecho comercial. Fíjense ustedes que ya el derecho comercial, en el código de Acevedo y el Sarfield, planteaba alguna protección al deudor. En caso de duda, se estaba en favor del deudor. Esto que estaba en el artículo 218 del Código de Comercio, derogado por la sanción de la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, es un antecedente, si se quiere, de cuando no existía el consumo, de lo que vino a sancionarse en la 24240 en 1993 como protección del consumidor. Fíjense ustedes que en la República Argentina la protección del consumidor data de 1993 y antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios anteriores, pero básicamente por la ley 24240. Ley que es anterior aún a la sanción de la Constitución Nacional del año 94, la reforma constitucional del año 94, que incluyó dentro de sus cláusulas constitucionales la protección del consumidor. Esas dos normas generales, sumado el Código Civil y Comercial de la Nación, que data de agosto del 2015, hacen una protección, si no suficiente, por lo menos adecuada a la realidad comercial argentina. Por cierto que se discutió mucho y hubo modificaciones incluso a lo que fue la originaria redacción de la 24240, en el sentido de cuál era la definición de consumidor. En definitiva, consumidor para el derecho argentino es todo aquel que gratuita u onerosamente disfruta, compra, adquiere, utiliza bienes o servicios de manera, repito, gratuita u onerosa, como destinatario final para sí o para su familia. Y esto tiene una connotación importante, porque permite la inclusión del bystander, esto es, aquel que no siendo quien compra un bien, por ejemplo, para consumirlo, de todos modos será protegido. Esto es, el que toma una muestra gratis de un medicamento, el que viajando con un compañero que alquiló un taxi o un Uber o un remis sufre un accidente, o sea, aquel que no siendo el destinatario final que adquirió o padece o disfruta de ese bien, en definitiva sufre un daño. El bystander está incluido también entonces en la que consideramos defensa del consumidor, protección del consumidor. Adquirir o utilizar bienes o servicios de manera onerosa o gratuita. Como destinatario final, esa es el secreto de la definición. ¿Y quién es proveedor? El que empaca, el que fabrica, el que distribuye, el que facilita bienes o servicios. Ese será el proveedor. La garantía, que es lo principal, se divide en dos partes. La de bienes usados y la de bienes nuevos. Los usados se garantiza 3 meses y los bienes usados 3 meses y los nuevos 6 meses. En definitiva, tenemos una protección que ha sido enriquecida por lo que es el Código Civil y Comercial, no solamente en la parte correspondiente a derecho del consumidor, sino con articulaciones, con novedades, como pueden ser el contrato conexo o alguna otra inclusión en la regulación de los contratos particulares, como puede ser la cuenta corriente, etcétera, etcétera. Siempre se habla de lo que es la colisión entre dos derechos, como puede ser la ley 24240 con otras leyes, la 25065 de tarjeta de crédito, por ejemplo. Se habla de la colisión entre la ley de seguros y la 24240. En mi opinión, la resolución de ese aparente conflicto es sencilla. Se resuelve no por la ley especial, sino por la ley que beneficie más al consumidor. La regla no tiene que ser
aplicar la ley especial, sino la solución que más beneficie al consumidor, que puede ser la que depara la ley especial o la que dispone la ley de consumo. Dentro de la 24240 se utiliza también lo que es la reparación no satisfactoria, que es el artículo 17 de 24240. Esto es, si la reparación no fuera satisfactoria, el consumidor puede, a su criterio, pedir la sustitución de una cosa adquirida por otra de idénticas características. Aquí hay algo fundamental. Lo que hay que hacer es verificar el estado de la cosa. ¿Qué es lo que se está devolviendo? Cuando yo pido la sustitución, devuelvo algo, restituyo algo al vendedor. Eso es fundamental, saber en qué estado está, porque tampoco el vendedor puede perder recibiendo una cosa destruida, salvo que sea su responsabilidad. Entonces, pedir la sustitución de la cosa adquirida, el consumidor. Devolver la cosa en el estado en que se encuentra a cambio de recibir el importe equivalente, esto es, con detrimento o con restitución suficiente para adquirir una cosa nueva. Obtener una quita proporcional del precio pagado, esto es, lo pagado ha sido excesivo en relación a la prestación de la cosa, a la calidad de la cosa. Se me restituya una parte del precio pagado porque es excesivo. La ley 24240 incluye también una cláusula, o mejor dicho, una disposición, que es novedosa para su época, para el año 93. Piensen ustedes que estamos hablando de 1993, lo cual es importante porque ha sido pionera esa ley en la República Argentina, por lo menos. La responsabilidad por daños, en el artículo 40. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. Esto es, la cadena de distribución, esto es el fabricante, el que distribuyó, el que vendió, quien se haya beneficiado económicamente con la producción y distribución y venta de ese producto, responde por los daños y perjuicios generados al consumidor. Aquí hay un interesante capítulo que es la colisión entre este artículo 40 y el artículo 43 de la 25065 de la ley de tarjeta de crédito. El artículo 43 de la ley 25065 establece que el emisor de la tarjeta no responde por el conflicto que se haya generado entre el usuario y el vendedor de la cosa, por ejemplo, o el prestador del servicio. No responde, salvo, y aquí está la excepción, que hubiere promovido el producto. ¿Qué es más amplio? ¿La protección de la 24240 o la protección que depara la 25065? Partamos de la base que en uno de los casos más paradigmáticos, que es la diferencia de calidad de una cosa, o los daños que haya producido esa cosa, se podrían aplicar los dos artículos. Esto es, la cosa que yo compré no era apta para el servicio que se decía, o para el uso que se decía proveía esa cosa. Un aire acondicionado, una televisión, no funciona. El consumidor, el adquirente, demanda al vendedor o al fabricante. Por el artículo 40, la responsabilidad, si el daño